acerca del Espíritu Santo y la función que tiene, porque el Espíritu Santo no fue dejado a la iglesia como un entretenimiento o como un director de un orfanatorio para cuidar a unos chiquitos sin padre. Aunque el propio Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, rogaré al Padre y os enviará otro paracletón en griego, o otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Será que esta es la era del Espíritu Santo? Cuando hemos leído la Biblia, cuando estamos compartiendo la palabra, vemos las acciones del Padre en el Antiguo Testamento, en el Testamento 1, donde el Padre habla, donde el Padre escoge a un profeta, donde el Padre liberta a un pueblo, donde el Padre lucha por ese pueblo. Pero luego hay como una cesación de procedimiento divino y entramos en la presencia de la manifestación y la encarnación del Verbo de Dios o del Logos de Dios. Ese Logos de Dios nacido de mujer, como dice Gálatas 4:4, que Dios, enviando a su Hijo en su tiempo, nacido de mujer, ese Hijo también tiene una participación en el hecho histórico salvífico. Pero no nos extraña que cuando leemos los 4 evangelios, Jesús nunca sale a predicar a España, a Corinto, no sale a Alejandría, no sale a la isla Elefantina. Jesús tiene una predicación local, una predicación limitada, una predicación en un territorio y nada más. ¿Qué quiero decir con eso? El propio Jesús dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a lo suyo vino. Él vino con una función primeramente al pueblo de Israel. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio potestad. Dice en el griego, le dio eusousia, le dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces la predicación de Jesús es una predicación local. La mayoría de su audiencia eran judíos alejados indudablemente del nivel de la casta religiosa de aquel tiempo, pero eran judíos. No eran españoles, no eran colombianos, no eran alemanes, eran judíos. Cuando Jesús asciende al Padre después de morir, la predicación se vuelve misional. La predicación se vuelve misionera. El querigma, como va a decir Rudolf, un gran teólogo llamado Rudolf, hablaba acerca de una predicación querigmática que va a ser Jesús. Una predicación que sana, que salva y que trae respuesta al que está quebrantado de corazón. Entonces toda la tarea cominera gigantesca queda a base de un grupo de personas. Pero si el Padre ha estado acompañando al pueblo de Israel desde su inicio, y luego el Hijo, el Immanuel en hebreo o Emanuel en español, transliterado al español, el Dios con nosotros, ha estado con los discípulos, ha estado con la masa de gente de 5,000 personas, 4,000 personas, etcétera, etcétera. Ahora preguntémonos, ¿quién está con nosotros? Porque yo no puedo tocar a Jesús, yo no veo a Jesús. El Padre ya nos escucha con una voz portentosa y dice: escojo a fulano de tal para que sea el profeta de estos tiempos. Ahora estamos en la era del Espíritu Santo. Cada dimensión en la luz de la Biblia ha habido una participación. No me pregunte por qué. Aún los propios teólogos se arrancan los cabellos de la cabeza tratando de explicar lo inexplicable. Yo simplemente veo a un Dios manifestándose, participando, acompañando al ser humano cada vez más en una manera más dimensional. Primero nace un pueblo, luego hay un desarrollo de ese pueblo,
hay presencia de un Mesías, de un Redentor, hay una palabra viva, y de esa palabra viva se expande a los cuatro vientos a través de la predicación de un grupo de gente que al principio fueron judíos, pero que con el pasar del tiempo también fueron alcanzando a los gentiles, y la iglesia gentil logró expandir el evangelio hasta el fin del mundo. Recordemos el itinerario bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 8, el libro de los Hechos, mal llamado por la iglesia cristiana Hechos de los Apóstoles. Digo mal llamada Hechos de los Apóstoles porque ahí no me hablan de los hechos de Natanael, no me hablan de los hechos de Bartolomé, no me hablan de los hechos de Felipe, me hablan únicamente de Pablo y de repente de Pedro en cierta instancia, primero de Pedro y luego de Pablo. Por lo tanto sería el libro de los hechos de los dos apóstoles, pero realmente se debe de llamar el libro de los actos del Espíritu Santo, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es el que tiene la participación en todo. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarle acerca del tema, hablando sobre la Trinidad, pero hablando exactamente de la función del Espíritu Santo. La iglesia es hecha por el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice Jesús: pero recibiréis dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros. No dice el Padre, no dice el Hijo, no dice Pedro o Pablo o María. Dice cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis marturios, testigos en griego, mártires, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La expansión que está hablando Jesús, de una expansión sin límites hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más alto de una montaña, allá debe de haber alguien que hable acerca de Dios. Esa tarea no le va a corresponder al profeta Moisés. No le va a corresponder la tarea al profeta Elías, que tenga que descender en un caballo de fuego y predicar la palabra. La tarea no le va a corresponder a Jesús de seguir llamando a discípulos y subiendo embarcaciones, subiendo en transatlánticos, subiendo en trenes para ir a predicar la palabra. La tarea le va a corresponder a alguien que ha estado también desde un principio. Y ese alguien, donde aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2, en medio del tohu babohu, dice, y la tierra estaba tohu babohu, estaba en oscuridad, vacía, confusa, mas el Rúa, mas el Espíritu aleteaba, dice el original hebreo, aleteaba sobre la faz de las aguas. El Rúa, el Espíritu. Ese Espíritu que ha sido un tema que ha estado, lo pongo en palabras no técnicas ni teológicas, lo pongo en palabras sencillas, que ha estado, como quien dice, solapadamente, ha estado detrás de los bastidores, ha salido en escena, pero no ha habido como una manifestación contundente, mientras está la función del Padre hablando en el Sinaí, rescatando un pueblo, hablando los profetas, mas siempre ha estado allí la función del Rúa, del Espíritu. Pero de una manera, como quien dice, todavía no es mi turno. Incluso el propio Jesús, cuando su madre María, en Juan capítulo 2, le dice, no hay vino, se acabó el vino. Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Todo tiene un tiempo, todo tiene un kairos en el tiempo de Dios. Entonces Jesús no predicó la palabra cuando tenía 5 años ni 10 años, a pesar del poco de película que dan en Semana Santa del niño Jesús haciendo palomita de barro, soplándola y saliendo a volar. No, seamos serios en eso. La Biblia no juega con fábula ni con mitología.
Pero sí la Biblia me habla que cuando él cumplió 30 años. ¿Por qué 30 años si no empezó su ministerio a los 18 años? ¿O por qué no cuando hizo su bar mitzvah a los 13 años? Sí, porque era judío. Recuerde que Jesús fue circuncidado al 8º día, a los 13 años estaba en el templo, 12 años dice la Biblia, entre 12 y 13 años era cuestión halágica de la ley, ahí estaba en el templo. Leemos eso inocentemente, pero está cumpliendo un acto religioso de su pueblo. Pero Jesús no podía predicar antes. Tenía que cumplir los 30 años, porque los 30 años es la edad bíblicamente en Levítico, en el libro de Baikra, cuando era escogido el sacerdote, un cohen. Un sacerdote tenía que empezar su ministerio a los 30 años. Jesús solamente estuvo en la tierra aproximadamente 33 años y medio, según Juan. Digo según Juan porque aparentemente hay 3 Pascuas que cumple Jesús en Juan. Hay 3 Pascuas, o sea, hay 3 años en que él está participando con el pueblo, mas pasa como un cierto tiempo antes que se cumpla un año, y es cuando él es entregado en el madero, muere y resucita. Ok, surge el Señor, es llevado al cielo, pero él deja una comunidad expectante, deja una comunidad a la espera de que no estarán solos. Hay una práctica religiosa dentro de un templo, hay ritos que cumplir por parte de un pueblo, mas hay un pueblo que ha sido llamado a salir y a llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Pero ¿quién iría con ellos llevándolo de la mano? ¿Quién les acompañaría? El tema es muy cardinal. Digo nada más una cosa por causa del tiempo, no lo explico en su totalidad. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, no hubo profecía. Cuando el pueblo estuvo en Babilonia, no hay profecía. Dios llama de Babilonia, ejemplo, a Abraham, pero no le dice a Abraham lo que él va a hacer con él en Ur de los Caldeos. Igualmente con Egipto. En Egipto no le da en Egipto los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Es necesario que salgan de Egipto. Es necesario que Abraham salga de Ur de los Caldeos. Porque Dios es el Dios de una sola tierra. En ese instante es el Dios que habla en la tierra de Israel. Dios no puede hablar, y si usted me contradice en la Biblia, pues por favor ayúdeme a entender, porque yo no veo a un Dios trayendo profecía, levantando profetas por allá por Egipto, levantando profetas en Grecia. No, Él levanta gente y los atrae a un pueblo, y desde ese pueblo funda una nación. Pero ahora había que salir de la nación. Ahora viene lo que se llama en misionología una expansión. Vamos a poner este círculo aquí, vamos a poner la T de templo. Todo ha girado centrípetamente, ha habido una fuerza hacia adentro, hacia el templo. Esto lo podemos ver en la experiencia del Antiguo Testamento. Pero luego con ese itinerario misionológico, en Hechos, capítulo 8, el capítulo 1, versículo 8, él dice, y recibiréis poder, dunamis, fuerza, y me seréis marturios, testigos. ¿Dónde? Ok, en Jerusalén, Judea, la región, la provincia, Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, fuera de las fronteras de Jerusalén, de Israel, hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Fuerza o expansión centrífuga. Hay una fuerza expansiva hacia afuera. Ya no es la fuerza de ir a Jerusalén 3 veces al año para el pueblo de Israel. Ya no es que había que ir
como dicen los salmos, Salmo 121, Salmo 122, etcétera, etcétera, salmos de subida. ¿A dónde? A Jerusalén, a adorar. Ahora hay una perspectiva misionera, una fuerza centrífuga, pero aquí ha habido una participación del pater o del padre o del af en hebreo, Aleph, Bet, Af, el padre, y ha habido una manifestación en un tiempo de 3 años de el Mesías, Hamashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido. Pero ese ungido ha mandado ahora a un grupo de personas a que vayan a predicar hasta los confines de la tierra, y ya no solamente en la tierra de Israel. Entonces, la misión, yo le preguntaría, ¿y quién nos va a acompañar? ¿Qué profeta vas a levantar? Ninguno. ¿Y Jesús no va a estar con nosotros? No. Yo estaré al lado del Padre intercediendo por vosotros. Pero ¿quién va a estar con nosotros? ¿Cómo convenceremos a la gente? ¿Qué imagen llevaremos acerca de ti? ¿Arrancaremos la Torá para llevarla y predicarla frente a los griegos? Y es cuando el Señor dice, y rogaré al Padre y os dará ayón. En el griego, la palabra ayón en griego, esa palabra otro, es tremendo esto, significa, y yo regalaré al Padre y dará otro. La palabra ayón, otro, es uno idénticamente similar en sustancia a mí. Eso significa ayón, otro. No está hablando que Él va a enviar un arcángel, un Gabriel, un Miguel. Va a enviar a otro en la misma calidad de Jesús. ¿Y quién puede ser la misma calidad de Jesús en el cielo? Ese es un interrogante. Eso se ve en Juan capítulo 14. Y rogará al Padre y dará otro consolador, otro paracletón. La palabra consolador es paracletón, que significa otro igual que yo. Y estará con vosotros, ya no por 3 años, sino para siempre. 3 años tuvo Jesús en la tierra en su ministerio. 30 años vivió como hijo de María. Vivió como cualquier otro judío dentro de toda la normativa. Más 3 años pronuncia su ministerio mesiánico y levanta un grupo incipiente de unos cuantos discípulitos, por ponerlo en diminutivo. Y esos discípulos los manda, esos matetes, a predicar la palabra. Pero ya no iban a predicar con cobardía al estilo de Pedro, que cuando le preguntaron a Pedro, ¿eres tú seguidor de ese que está allí como reo candidato para muerte? Y dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir. Entonces imagínense una iglesia de gente que va a predicar y cuando ven la espada, ven la persecución, ven lo que Roma está haciendo contra todo lo que es en contra del movimiento político de Roma, que eran vistos como subversivos. ¿Se imagina un grupo de gente temblando y negando al Señor? Si el Señor no está conmigo, si estaba Jesús ahí mismo con él y lo negaban, ahora sin la presencia de él, ¿cómo iban a haber personas testificando de él? Y es cuando entonces ocurre un acto sobrenatural en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés es la palabra 50 y realmente es una fiesta judía. Es la palabra Shavuot. Cuando llegó el tiempo de la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, del cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese que dice casa y no templo. Esto es importante para la iglesia de Dios hoy en día.
Y digo esto porque estamos trabajando dentro de la organización Iglesia de Dios con la visión 2020 de empezar las iglesias. ¿Dónde? En las casas. El Espíritu Santo no vino en el templo. El Espíritu Santo no vino a manifestarse dentro del templo, sino que vino a una casa. Y vamos a ver que la iglesia, la palabra eclesia, permítanme escribirlo, la palabra eclesia, afuera, eclesia, la palabra es un prefijo que significa los sacados, los de afuera. Iglesia, reunidos, reunión. Está hablando de que él llamó gente que estaban afuera y los reunió. No están adentro de un templo, porque aquí hay un procedimiento que la iglesia tiene que entender. Sinagoga e iglesia no son la misma cosa. No es lo mismo. Israel y la iglesia, aunque se escriban con I en español, no es lo mismo. Ellos quedan con un trabajo que seguir haciendo para ellos. Pero ¿cómo iban a llevarle halajá, mishnah? Iban a llevarle a ellos de repente los 6 libros del Talmud a gente bárbara, a gente que no sabían leer, a gente que sus tatarabuelo y tatarabuelo y tatarabuelo eran gente bárbara, no gente educada. Entonces necesitaban una palabra precisa, una palabra con unción, una palabra en que Dios llegara al corazón y no llegaran con una institución en que ellos no, la gente gentil, la gente que nunca habían leído Biblia, gente que por miles de años habían adorado dioses paganos, se comían a los hijos, tenían incestos con sus hijos, mataban familia, cuando no tenían hambre se comían al hijo pequeño. Toda esa barbaridad era en la época antes que entrara el código de santidad en la Biblia. Entonces, ¿qué ocurre? El propio Pablo lo va a decir en palabra de él. Quiero que usted lo lea conmigo. Cuando Pablo no se rompe mucho la cabeza predicando la palabra, y dice en el primer libro de Corintios, la primera epístola de los Corintios, capítulo 2, versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque habían gente pagana. Recordemos que la gente civilizada, ¿dónde estaba? Un grupito en Egipto, y civilizados en matemática, aritmética, en astronomía, astrología, y llenos de magia negra. Otro grupo de gente que conocía un poco eran los griegos. Pero los griegos se jactaban de tener nada menos que la escuela de los grandes filósofos, de los grandes sofistas, a Sócrates, a los grandes como Platón. Pero entonces Pablo dice: no podemos llegarlos a esa gente gentil, come caballo y come armadillo, gente que andan en incesto, gente que practican lo que sea. Ellos tenían que llegar con una palabra contundente. Entonces Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Del Espíritu y de poder. Este grupo de gente ya no iban a estar sola. Aquel grupito de 120 de discípulos y discípulas que iban a salir de ese aposento, de esa casa, las señales les seguirían. Las señales, habrían señales sin que fueran profetas. Habrían señales sin que fueran Jeremías o Isaías o Moisés. Las señales les seguirán. En mi nombre harán grandes proezas. Entonces la iglesia es hecha por el Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo es un mausoleo. Nada ocurre.
Porque estamos en la era del Espíritu. No podemos tener una iglesia enclaustrada en normativas, en dogmas, en leyes, en jurisprudencia, porque primeramente nosotros no necesitamos eso aquí. Tenemos las leyes del Estado. Cuando hablamos de eso es que Israel tiene las leyes del Estado, son las leyes bíblicas. Solo es Israel. Israel maneja toda la jurisdicción, todo con la ley. El matrimonio, el divorcio, que la compra de propiedad, la compra de ganado, todo. Nosotros no. La fe está circunscrita a 4 paredes y usted allá afuera tiene que pelear por lo suyo como abogado, como ciudadano, como gente que pertenece a una polis, a una ciudad que tiene derecho. Pero ya de repente hablar a otras latitudes, a Corinto, a los tesalónicos, los filipenses, ya no le podían llegar con ese tipo de cosas porque necesitaban no tanto jurisdicción, porque ya habían cierta gente que tenía cierta jurisdicción. E incluso Roma, los abogados que nos acompañan aquí dentro de la iglesia, pueden decirnos que ciertamente gran parte del legado que forma las constituciones de las leyes, hay mucho derecho romano, porque Roma se dedicó a formar también a través de la influencia griega, a tener ciertos conceptos de la jurisdicción y del trabajo de Platón en el libro de la ciudad y lo demás, a tener una constitución de normas y reglas. Pero para ellos, los esclavos, los extranjeros, no tenían derecho. Cuando la Biblia sí hablaba ya en el Levítico que Israel fue el primer país, bíblicamente hablando, que le enseñó derecho humano al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero. Entonces habían leyes, pero la iglesia no iba a predicar leyes. La iglesia no iba a levantar otro templo como Jerusalén. Es más, el templo sería destruido, y destruido por el poder de Tito en el año 70, que era uno de los generales de Roma. Pero entonces la iglesia necesitaba llevar un mensaje cristocéntrico, un mensaje hablando acerca de lo que él había enseñado, y Jesús había sintetizado toda la ley en 2 enseñanzas: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, a dar la vida por el otro. Entonces comienza una predicación, pero una predicación carismática desde aquí, desde Hechos de los Apóstoles. Voy a dibujar una figurita, no significa que eso sea. Puse así para la cámara como una figurita, como una paloma, ya que se describe como un cierto símbolo de la presencia del Espíritu Santo. No significa que es paloma, es un símbolo. Pero a partir de Hechos los Apóstoles, la iglesia entonces nace acompañada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, a partir de aquí, la iglesia y el Espíritu Santo se vuelven inseparables, a tal grado que cuando usted va al último libro de la Biblia, que dice Apocalipsis capítulo 22, en el último capítulo de la Biblia dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El agua es símbolo de la palabra, el agua es símbolo de salvación, y gratuitamente, porque por gracia soy salvo. Entonces es una era donde la iglesia, cuando digo iglesia, atento a esta frase, cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a iglesia católica, no me estoy refiriendo a iglesia protestante, no me estoy refiriendo a iglesia pentecostal,
La palabra iglesia viene del término griego eclesía, que significa unos que han sido llamados, que estaban allá afuera. Unos que estaban afuera ¿de dónde? Del templo. Unos que no eran parte de, están ahora dentro de un grupo. Hoy confundimos la iglesia con las cuatro paredes. ¿Dónde está la iglesia? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya no estaba en la imposibilidad como lo estaba el templo. Todo giraba en torno al templo. Los actos, las fiestas, todo se hacía dentro del templo. Pero ahora se necesitaba un templo móvil. Usando una palabra comprensible, un templo que pudiese ser transportado a todas partes del mundo, donde llegara a la casta más pobre, donde llegara donde había gente que no lo conocía, donde llegara donde nadie se atrevería a llegar. Ahí llegaría un grupo de gente con señales y con presencia de Dios, y el Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho, le dijo el Señor a los discípulos cuando estaba en la tierra. Por lo tanto, la predicación se vuelve una predicación cristocéntrica. Ya no iban a predicar de normas, de leyes y estas cuestiones, porque esto está circunscrito a Israel. La iglesia tiene una misión de alcanzar a los gentiles, a los paganos, a los bárbaros, a la gente sin educación, a la gente más ordinaria que había en aquel tiempo. Y tengo que decirle que la propia iglesia, a través de la iglesia que fue la que inició todo, la que organizó las cosas, se encontró con problemas serios cuando llegaban a tierras bárbaras. Eran masacrados, eran perseguidos, eran quemados, porque los miraban como gente extraña. Hasta cuando llegan aquí a nuestras propias tierras en América, en 1492, con Cristóbal Colón, con Cristóforo Colombo, cuando llegan aquí, ¿qué encuentran? Gente con taparrabo, indias con hermosos brazaletes y decoraciones hermosas de oro, desnudas, caminando por allí, gente salvaje. Y le llegan a predicar de Jesús. Pero como dice Juan Macay, vinieron con otro Cristo. Trajeron un Cristo derrotado, un Cristo crucificado, un Cristo sujeto, un Cristo humilde. Dejaron al Cristo conquistador allá en España. El Cristo que se enriqueció con todas las riquezas de los pueblos explotados de nuestra América. Porque presentaron al Cristo que les convenía. Hoy la iglesia evangélica pentecostal o todo movimiento carismático que crea en la manifestación de los dones del Espíritu Santo sigue creciendo vertiginosamente, porque es una iglesia que está descubriendo autoridad, señorío, presencia, unción de Dios, autoridad para reclamar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios no hace acepción de persona. Entonces la iglesia es inseparable del Espíritu Santo. La iglesia no tiene el Espíritu Santo como un accesorio. La iglesia no puede únicamente predicar de Cristo, un Cristo muerto o un Cristo resucitado. La iglesia necesita a un Cristo que tome las palabras de Cristo, que tome el mensaje de Cristo y lo haga carne. Y que el Espíritu Santo ya no habite en 4 paredes, sino ¿dónde? En el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, el soma en griego, o el sark, dentro del cuerpo. Ahora el Espíritu Santo habita aquí. Y es aquí donde comienza prácticamente el tema, porque no voy a agotarlo todo. Pero la Biblia está hablando de esa guianza, de esa fuerza. Si usted me acompaña en la lectura de Juan capítulo 14 verso 26, en Juan 14 verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre y el Hijo envían, Él os enseñará. ¿Quién es el que nos enseña? Va a decir la primera epístola de Juan: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque el Espíritu Santo os enseñará. No significa ahora que los maestros, los institutos bíblicos hay que descartarlos.
estamos refiriéndonos a la enseñanza de la predicación acerca de la vida, misterio, muerte y resurrección de Jesús. Estamos hablando de que usted, bueno, ahora tengo el Espíritu Santo y no leo la Biblia, porque cuando yo me paro, yo voy a tener toda la Biblia aquí en mi mente, porque el Espíritu Santo me recordará. No, eso es fanatismo. El Espíritu Santo no patrocina vagos. Amén, porque si fuera así, imagínense. Entonces, la Biblia nos va a hablar de que la iglesia nace con el Espíritu Santo y nada, escucha esta frase, nada se hace en la iglesia sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Nada se hace. ¿Por qué hablar de un cuarto congreso? ¿Por qué insistir en congresos sobre el Espíritu Santo? Porque la iglesia y el Espíritu, el Espíritu es la fuente de todos los bienes de Dios para la iglesia. Para la iglesia. Que es importante conocer cultura, costumbre, lengua, leyes para entender nuestro Nuevo Testamento, sí. Pero no podemos caminar con esto porque esto tiene su gente, tiene su tiempo, tiene su área. Y este es el tiempo nuestro de la era del Espíritu Santo. Una era donde la iglesia viene a beber de las aguas del Espíritu. Juan 7:37. Venid a mí todos los que tenéis sed. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el escritor Juan, esto dijo sobre el Espíritu Santo que había de venir sobre vosotros. Entonces, la fuente de la iglesia no es un crucifijo, olvídese, no es una estatua, no es la basílica, es el Espíritu Santo. Todo lo que va a ocurrir a partir de Hechos los Apóstoles en adelante, y por no ser tan contradictorio, aunque lo voy a hacer, en Lucas capítulo 4, Jesús no hizo ningún milagro si no fue por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un ser humano, en él había divinidad. Pero dice Lucas capítulo 4, léalo conmigo, Lucas 4 versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted lee conmigo Mateo 4, va a encontrar algo aquí interesante. En Mateo 4, ¿quién lleva a Jesús del bautismo al desierto? Jesús no fue al desierto porque él quiso. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, ni tampoco estoy diciendo que él se opuso ni que fue llevado obligado. Estoy hablando de que hay una decisión divina prevaleciendo en Jesús. En Mateo capítulo 4, lea conmigo, dice entonces allí, versículo 1, entonces Jesús fue llevado. La palabra llevado en griego fue impulsado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero antes de eso está el bautismo. Y en el bautismo dice, y que se abrió el cielo y descendió como en forma de paloma, dice Mateo capítulo 3, 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, al Rúa Elohim, que descendía como, es una comparación, como paloma, y venía sobre él. Entonces ahí se inicia el ministerio. Atento a lo que voy a decir que está en la Biblia. Jesús no inició su ministerio si no se bautizó primero. Jesús no inició su ministerio si no primero se bautizó en las aguas. Segundo, Jesús no inició su ministerio sin que el Espíritu Santo viniera sobre él. Y el Espíritu Santo empieza a manifestarse en todos sus actos. Quiero que lea conmigo esta palabra. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? ¿El Espíritu Santo o Dios? Todos. Él físicamente. El Espíritu Santo invistiéndolo, capacitándolo, llenado del Espíritu Santo, con el poder de sanar, con el poder de libertar, y Dios caminando con él. Dios con nosotros, el Immanuel encarnado. Entonces es la presencia esa misma la que Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no se van a quedar solos. Cosas mayores van a hacer ustedes que la que yo hice. Hermano, Jesús dijo eso: cosas mayores vosotros haréis, más de las que yo hice. Entonces la iglesia camina inseparablemente de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor deja una iglesia con dones, capacitada para moverse en el poder de su presencia. Quiero que leamos otra parte muy importante aquí en Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? Porque el Espíritu Santo venía aquí únicamente sobre los 70 ancianos. El Espíritu Santo aquí únicamente se manifestaba en los profetas. Aquí el Espíritu Santo únicamente se manifestaba en los reyes, como en Saúl, que fue transformado en otro hombre. 1 Samuel capítulo 10. Aquí el Espíritu Santo únicamente venía sobre los sacerdotes, pero no venía sobre niños, sobre mujeres, sobre gente común. Ahora dice el profeta Joel: y derramaré, dice el Señor, en los postreros tiempos, en la otra era, en la última era, en el final de los tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento? Dice la Biblia los 120, no fueron 119. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque la iglesia que Dios va a usar, aunque no nos guste entender esa parte, la iglesia que Dios va a usar es una iglesia dinamizada únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y no por predicadores carismáticos, no por predicadores artistas, no por mucho escándalo en la música, sino donde hay unción de lo alto de parte de Dios. Por eso dice la palabra que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y dice ahí la palabra interesantemente: en vuestros hijos, en vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Eso de mis siervas, ¿qué significa? Sobre los esclavos. Aún los esclavos iban a tener al Espíritu Santo. Los esclavos, mi cocinero, el que me trabajaba limpiando la finca, él también. Porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo ya no ha venido únicamente a manifestarse en los reyes, en los profetas, en los sacerdotes. Ahora es todo el mundo. Está bajo la presencia y el señorío de una fuerza que no está contenida en un arca de pacto. Una fuerza que no está restringida a 4 paredes. Es más, yo diría que las 4 paredes de un templo no pudieron resistir su presencia. Y esa presencia lo ha llenado todo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está a donde hay alguien que lo necesita. Y el Espíritu Santo no viene a enseñar de Él mismo. El Espíritu Santo viene y recuerda todo lo que hizo Jesús, lo que predicó Jesús, por qué Él vino a la tierra, por qué murió en la cruz. Y entonces la persona acepta a Jesús. ¿Sabía usted que usted y yo no aceptamos a Jesús por iniciativa nuestra? El Espíritu Santo fue el que nos convenció a través de los labios de un evangelista, a través de un grupo de evangelismo como hace el grupo del hermano Fernando. Por eso es importante, usted no sabe dónde el Espíritu Santo ya está trabajando a alguien, solo que necesita una voz, necesita una mano, necesita alguien que vaya y esa persona está lista.
Porque el Espíritu Santo ha venido hablándole, ha venido tratándolo con esa persona. Entonces la iglesia realmente estaba toda llena del Espíritu Santo. Entonces yo me atrevo a decir que la iglesia, escucha esta frase, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. No estoy inventando nada, es una frase muy teológica. El alma de la iglesia. La palabra alma es la palabra hebrea neshama, viva, viviente. Así como el cuerpo tiene alma, hay un tema que estoy por ahí estudiando y desarrollándolo, que tiene la mano suya está viva o está muerta. Está muerta. ¿Sabe por qué? Está muerta si su alma sale. Entonces, el cuerpo humano es un cuerpo muerto sin el alma. La iglesia es una estructura muerta si no tiene el alma o el soplo del Espíritu Santo. Entonces, para que haya una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que está en movimiento, es una iglesia que está haciendo. Así como tenemos alma y el alma, escucha esto, no hay tiempo para explicar tanto, no son los ojos los que ven, no es el cerebro el que capta la imagen, es el alma. Porque un muerto tiene ojo, tiene cerebro, mas no puede ver ni puede pensar porque está muerto, le falta algo, el alma. Y cuando una iglesia ha ahuyentado, porque esa es la palabra, no es que el Espíritu Santo se resiente, pero el Espíritu Santo es sensible. A tal grado que dice el propio Jesús, no me pregunta a mí, no sé, que dice que toda blasfemia sería perdonada, menos la del Espíritu Santo. O sea que pudiésemos de repente blasfemar, y no es la intención jamás, contra el Padre o contra el Hijo, pero del Espíritu Santo no sería perdonada. ¿Por qué? Porque al sacar al Espíritu Santo quedamos sin vida, y ¿quién nos convence? Si la propia carne no te puede convencer. La carne está plagada de deseos. La carne está plagada de malas intenciones. La carne no tiene nada que ver con el reino de Dios. Entonces necesitamos que esa presencia esté con nosotros, que nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos hable. Mientras nos incomode esa palabra, esa voz, ahí está el Espíritu Santo. Pero no ofendamos a la presencia del Espíritu Santo. Porque si ofendemos a la presencia del Espíritu Santo, estaríamos quedándonos prácticamente sin quien nos ayudara. Y Él es un abogado, el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8, para ir terminando ya con el tiempo, en Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo como abogado del creyente, intercediendo, clamando. Por eso es que de repente se dan las manifestaciones de glosolalia, las manifestaciones de lenguas, las manifestaciones en que usted no sabe cómo orar, no tiene ánimo, pero de repente usted siente que dentro de usted está surgiendo una queja, una palabra, hay un quejido, hay un lenguaje que usted no entiende, hay una intercesión que las lágrimas fluyen, y cuando usted termina de orar hay una paz y hay una conciencia de que ha habido respuesta de lo alto. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado entre el Padre y el ser humano, el Hijo, pero hay un abogado divino dentro de cada cristiano intercediendo con gemidos indecibles. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.